En Boku no Hero hemos visto villanos muy buenos, aunque también hay algunos que no llegaron a brillar demasiado. Es por esto que el día de hoy vamos a recordar a los villanos más importantes de este manga, y los vamos a ordenar del peor al mejor. Para esto me voy a basar en diferentes aspectos como su nivel de desarrollo a lo largo de toda la historia, el impacto que tuvieron en la obra y en el resto de personajes, el potencial con el que comenzaron y otras cuantas cosas más. Además vamos a dividir este video en 4 niveles, porque no sé, solamente parecía buena idea. Así que sin mucho más relleno que meter, comencemos con el primer nivel, al cual decidí llamar Los Somníferos. Y quien nos abre las puertas a este nivel, en donde están los peores villanos para mí, no puede ser otro que All for One. Si eres seguidor del canal, entonces esto no te debe sorprender demasiado, ya que he estado varios años hablando mal de All for One. Tengo hasta un video dedicado a explicar el por qué lo considero el peor villano de todos. El enlace te va a estar apareciendo en la parte superior de tu pantalla. Pero para resumir un poco, All for One se supone es el villano más importante de la historia. Pero el propósito que tiene para ser villano es bastante absurdo. Él solamente quiere robar el One for All por puro capricho. Además no cuenta con una personalidad bien construida, siendo el típico villano genérico que es malo solamente porque viste de negro, sin contar el hecho de que no pudo matar ni siquiera a un solo héroe o estudiante durante la guerra final, habiendo vuelto incluso a su forma más poderosa, siendo más bien derrotado por un niño que minutos antes se había explotado el corazón. Para más detalles vean el video que hice sobre All for One. Pero si hablamos de malos villanos, no podemos dejar de lado a Trumpet. Y es que el Ejército de Liberación está bastante desperdiciado en toda la obra, y de entre los más importantes de este grupo, Trumpet es el más olvidable de todos. Su única labor en la historia era comandar un grupo de extras para que el Ejército de Liberación pueda ser propiamente un ejército. Sin embargo, y a pesar de que este poder le da un propósito de existir un poco decente, digamos, cosa que de por sí ya lo hace mejor que All for One, no se puede negar que el potencial que tenía Trumpet era bastante alto, ya que este no era cualquier villano genérico, sino que era un político, y por lo mismo podría haber sido utilizado de mejor manera, dándole mayor poder para que pueda controlar a la sociedad en general, y dándole alguno que otro momento para que brille como un verdadero líder, y que no sea solamente un secuaz más del montón, sin mencionar que su poder es completamente innecesario, ya que cualquier villano que se respete puede tener su propio ejército de fieles que lo acompañen en batalla. Pero hablando de villanos que se respetan, un par de villanos a los cuales yo no respeto para nada son Mr. Compress y Oji Harima. Al principio iba a hablar solamente de Mr. Compress y de cómo este es el peor miembro de la liga de villanos, ya que a pesar de que tiene un diseño bastante interesante, nunca llegó a brillar realmente en ningún momento. Sin embargo, cada vez que pienso en Mr. Compress, no me puedo quitar de la cabeza lo decepcionante que fue ver que Oji Harima solamente era un ladrón común cuyo único aporte a la historia fue ser antepasado de Mr. Compress. Una decisión de Horikoshi que fue completamente estúpida por dos motivos principales. El primero porque Oji Harima había sido puesto al mismo nivel de importancia histórica que All for One y Destro, dos tipos que comandaban un ejército e intentaron revolucionar el mundo, por lo que de por sí Oji Harima no podía ser simplemente un ladrón común. Pero el segundo motivo, y el más importante para mí, es porque a quien en su sano juicio le importa Mr. Compress. El hecho de que Oji Harima sea el antepasado de Mr. Compress no cambió en nada la historia del manga ni la historia del personaje, por lo que fue un desperdicio por completo haber combinado la historia de estos dos villanos, cuando se pudieron haber aprovechado mucho mejor por separado. Y hablando de villanos desperdiciados, nos toca hablar ahora de Wolfram. Siendo sincero, yo solamente he visto 2 películas de Boku no Hero, las 2 primeras. Es por esto que en este video solamente aparecerán Wolfram y Nine en algún momento. Pero en el caso de Wolfram, si bien admito que no recuerdo mucho del personaje, el odio que le tengo a su película es simplemente de otro mundo. De lo poco que recuerdo es que Wolfram, en primer lugar, no cuenta con un diseño muy interesante, y su poder tampoco es que sea demasiado llamativo. Sin embargo, lo que más me molestó de él
fue que logró infiltrarse en una isla en donde la seguridad se supone que era equivalente a la de Tartaros. Algo que parece interesante a primera vista, pero considerando que en esa época All For One seguía como prisionero dentro de Tartaros, ver a un random meterse a una isla donde la seguridad era igual que en esta prisión, hacía que All For One se viera bastante mal, como si escapar de Tartaros fuera cosa sencilla. Aunque bueno, ahora que lo pienso, sí le fue bastante fácil a All For One salir de Tartaros. Mejor olvidémonos de este punto y vamos con el siguiente, ya que nos toca hablar ahora de Magne. Yo soy un fuerte defensor de la idea de que un personaje, o en este caso un villano, si es que ya cumplió con su papel en la historia, ya sea dando una épica batalla, o simplemente ayudando a otros personajes para que brillen, o que se desarrollen un poco más, ya puede ser fácilmente derrotado, encarcelado o asesinado. Y en el caso de Magne es algo similar a esto, ya que este personaje terminó muriendo a manos de Overhaul durante el primer encuentro de este villano con la Liga. Pero qué bonito hubiera sido si para este momento Magne ya hubiera hecho algo interesante en la historia, ya que nunca tuvo una pelea que realmente le dejase mostrar el por qué merecía estar dentro de la Liga, y ni siquiera se le vio una relación muy cercana con el resto de sus compañeros. Aunque en el último minuto nos dieron un pequeño trasfondo medio divertido, pero que era bastante interesante y que podría haberse explotado mucho más, con un poco más de tiempo en pantalla. Sin embargo, el motivo por el que creo que Magne es mejor que los personajes que vimos anteriormente es porque al menos su muerte sirvió para darle más impacto a la aparición de Overhaul. Pero Magne no es la única miembro de la Liga de Villanos que no logró sobresalir, ya que nos toca hablar ahora de Moonfish. Este fue uno de los primeros miembros de la Liga de Villanos, formando parte del escuadrón de vanguardia comandado por Davi. Pero a pesar de que tuvo una pelea más o menos interesante con Shoto y con Bakugo, terminó siendo detenido después del ataque contra el campamento de los Pussycats, por lo que rápidamente este personaje se hizo bastante olvidable, a pesar de que tenía un quirk bastante llamativo, el cual le daba pie a un estilo de pelea bastante peculiar. Hubiera sido muy chévere que después de que todos los villanos fueran liberados de las cárceles, Horikoshi le dé un poco más de tiempo en pantalla a Moonfish para ver todo su potencial en acción, pero simplemente se quedó como un villano del montón, algo que en este caso creo que no queda nada bien, ya que creo que Moonfish tenía mucho más por darle a la historia. Y continuando con el siguiente villano, nos toca hablar ahora de Aoyama. En sí yo no considero a Aoyama como un villano como tal, pero viendo todo lo que hizo detrás de cámaras, creo que llamarlo héroe tampoco es muy correcto que digamos. Después de todo, fue gracias a Aoyama que ocurrió el ataque a USJ, al campamento de los Pussycats, y varios momentos más que fueron muy importantes en la historia. Sin embargo, y a pesar de que todas estas revelaciones fueron un giro muy interesante para el personaje de Aoyama, debemos estar de acuerdo en el hecho de que la historia del traidor de Yuei estuvo muy mal ejecutada, pareciendo que Horikoshi por momentos se olvidaba de esta historia, sin mencionar el hecho de que apenas confrontaron a Aoyama, este se volvió bueno de repente, algo que si bien no está mal, porque va acorde con el personaje, creo que hubiera sido mucho mejor si es que Aoyama se mantenía como un villano real, al menos por un poco más de tiempo, que nos engañe un poco por lo menos. Sin embargo, Aoyama no es el único villano que sale perjudicado por la historia que lo rodea, ya que este también es el caso de Spinner. De entre todos los personajes de la Liga de Villanos, Spinner fue uno de los que tuvo una evolución bastante buena en el papel. Si vemos la historia de Spinner tal y como la tenía pensada Horikoshi, veremos que es muy interesante, ya que pasa de ser un renegado de la sociedad, que estaba todo el día en su cuarto, a convertirse en un líder revolucionario que abogaba por los derechos de los heteromorfos. El problema está en que esta historia de nuevo está muy mal ejecutada. Todo este tema de los heteromorfos se comenzó a ver muy de golpe en la historia, cuando es un tema que debía ser tratado con más tiempo, ya que es una problemática mucho más seria de lo que nos tiene acostumbrados el manga de Boku no Hero, mientras que su transición de ser un paria a ser un líder revolucionario fue bastante extraña también, ya que Spinner siempre fue un villano muy secundario y
de un momento a otro ya tenía un ejército a su control, sin mencionar el hecho de que Horikoshi desaprovechó el momento para darnos el enfrentamiento entre Spinner y Stein. Algo que hubiera estado hermoso, pero que solamente vivirá en mi imaginación. De esta forma es que terminamos el nivel de los omníferos y vamos ahora con aquellos villanos que no son tan buenos, pero que tampoco están tan mal. Les presento entonces al nivel Está Bien. ¿Y quién mejor para abrirnos las puertas a este nivel que Mustard? Este fue uno de los miembros de la Liga de Villanos que más interés me generaron al comienzo, ya que no solamente era un simple villano más, sino que era en realidad un estudiante de secundaria, algo que servía muy bien como contraparte para todo el grupo protagónico, que también estaba constituido por estudiantes. Sin embargo, su desaparición de la historia fue demasiado pronta, cuando fue derrotado por Kendo y Tetsutetsu en uno de mis momentos favoritos de todo el manga. Es por esto que, a pesar de no haber estado mucho tiempo en la historia, considero que es un villano decente, ya que al menos sirvió para darle un poco más de brillo y desarrollo a un par de personajes de la clase B, algo que no se volvió a repetir muy a menudo. Pero pasando con el siguiente personaje en este ranking, nos toca ahora hablar de Redestro y Destro. La historia de Destro como el villano que buscaba que todos puedan usar sus quirks con libertad pura se me hizo muy buena desde el comienzo, y ver a Redestro intentando llevar a cabo los viejos deseos de Destro junto a su propio grupo de villanos y mostrando un poder bastante bueno, como lo es el quirk del estrés, se me hacía algo muy prometedor. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y especialmente tras perder contra Shigaraki y la Liga de Villanos, Redestro y todo lo que representaban los ideales de Destro se terminaron convirtiendo en nada más que un simple chiste de lo que eran antes, siendo Redestro un lamebotas de Shigaraki que solamente sirvió para darle a la Liga de Villanos un propósito un poco más interesante que simplemente destruirlo todo. Es por esto que, viendo que empezaron muy bien y terminaron muy mal, decidí colocar a Redestro y a Destro en un punto medio del ranking. Pero nos toca ahora continuar con otro villano, y el que nos recibe ahora es Getten. Este fue el villano que se enfrentó a Dabi durante el arco del Ejército de Liberación, dando una muy buena pelea y sirviendo muy bien como contraparte para Dabi, ya que ambos tenían poderes completamente opuestos, cosa que hizo destacar bastante a este personaje. Sin embargo, el problema que tiene Getten es que su participación tampoco hizo que la historia cambie demasiado, y ni siquiera ayudó a que Dabi se desarrolle mucho, quedando relegado a un papel de villano bastante secundario, cosa que al menos para mí hizo que se desperdicie todo ese potencial que tenía. Y pasando ahora con otro villano decente, nos toca hablar de Curious. Ella es la representación perfecta de lo que hace rato dije con Magne, ya que si bien Curious puede llegar a ser algo olvidable, pues su participación en la historia tampoco es muy extensa que digamos, y no tiene un trasfondo sobresaliente, el impacto que tiene en la obra, especialmente en el personaje de Toga, es espectacular. Es debido a Curious que podemos conocer más del pasado de Toga, haciendo que esta deje de ser solamente la waifu de los villanos para convertirse en un personaje un poco más tridimensional. Además de que la pelea con Curious le permite a Toga evolucionar su quirk, sin mencionar el hecho de que Curious tiene uno de los poderes más interesantes de todo Boku no Hero, y no lo digo solamente porque se parezca al poder de cierto personaje de JoJo's. Es por esto que siento que la muerte de Curious fue algo muy bueno, ya que de haber seguido con vida seguramente hubiera terminado desperdiciada como un personaje de fondo más. Pero curiosamente nos va a tocar hablar de todos los miembros del Ejército de Liberación, ya que el siguiente personaje en esta lista es Skeptic. En sí, Skeptic nunca fue un villano que me llame demasiado la atención, pero considerando su aporte en la historia, teniendo un papel medianamente relevante después de que la Liga de Villanos y el Ejército de Liberación se unieran, siendo parte clave del plan de Dabi para revelarse como el hijo de Endeavor, todo esto sirvió para justificar la participación de Skeptic en la historia. Además, el papel de hacker que tenía dio paso a uno de los regresos más épicos del manga, cuando la Brava y Gentle Criminal llegaron a ayudar a los héroes.
Es por esto que a pesar de que a mí no me gusta demasiado, creo que cumple muy bien con su papel, y es como menos un villano decente. Y continuando con villanos decentes, una de la que yo al menos no llamaría decente pero que tampoco puedo decir que es buena, es Lady Nagant. En principio, Lady Nagant fue una heroína que, tras bastante tiempo siendo engañada para matar villanos y a otras personas más, decidió matar a aquel que le daba órdenes, pasándose al lado oscuro de manera momentánea hasta la parte final de la serie, en donde yo quiero pensar que volvió a ver la luz después de ver todo lo que hizo Deku. En sí, la historia de Lady Nagant le da un giro de tuerca muy interesante a todo lo que sabíamos sobre la sociedad de héroes, al menos hasta ese momento. Pero el lado malo es que su historia no fue muy bien aprovechada, quedando relegada a ser solamente una villana de transición más, por lo que nunca pudimos ver todo el potencial que tenía en acción, aunque igualmente creo que cumple bastante bien con su papel, solo que sí me faltó ver más de ella. Pero hablando de papeles bien cumplidos, nos toca ahora hablar de Muscular. Este villano tenía una presencia bastante imponente y un poder que obligó a Horikoshi a sacarse de la manga un One for All de 1000 millones% o algo así. Cosa que si hubiese concordado con lo que nos decían en el manga, el brazo de Midoriya se hubiese convertido en polvo en un segundo. Pero además de esto, Muscular sirvió para profundizar un poco más en el odio de Kota contra los héroes, explicando que fue Muscular el que mató a sus padres, dando pie hacia una pelea bastante épica con Deku, la cual tuvo un final mucho mejor que el final del propio manga. Tal vez si la participación de Muscular después de su liberación de la prisión hubiese sido un poco más extensa, estaría más alto en este ranking, pero incluso con lo poco que duró en esta parte, sirvió para remarcar la mejoría de Midoriya con el tiempo. Y estando ya con villanos que están más cerca de ser buenos villanos que simplemente decentes, nos toca hablar ahora de Gigantomachia. Esta bestia fue el soldado más fuerte que tuvo All For One en la cúspide de su carrera como villano, y el papel que tuvo en la historia fue bastante importante, ayudando a la liga cada vez que ésta tenía problemas. Además, Machia fue usado de forma tal que gracias a él pudimos ver mejor la evolución de Shigaraki, y cómo este pasó de ser simplemente el aprendiz de All For One a un verdadero supervillano, cuando Machia por fin lo reconoció como su nuevo maestro. Posiblemente lo único que le faltó a Gigantomachia, para mi gusto al menos, fue darle un trasfondo un poco más llamativo, o alguna pelea individual un poco más extensa, posiblemente contra Mid Lady, pero tal como fue manejado su personaje me parece más que correcto. Y otro que también tuvo un manejo muy bueno es el personaje de Kurogiri. Al igual que con Machia, Kurogiri fue una gran ayuda para Shigaraki, solamente que este participó más en la primera parte de la serie, y a pesar de que nunca tuvo peleas individuales muy espectaculares, cumplía un papel como sirviente muy bueno. Sin embargo, Kurogiri también brilló donde Gigantomachia no pudo, ya que el pasado de Kurogiri es sin duda lo mejor que tiene su personaje, y es que saber que era el antiguo compañero de clases y amigo de Aizawa el Present Mic fue un giro bastante inesperado, aunque sí se me hizo medio raro que en el manga no se resalte demasiado esta historia al comienzo, pero por suerte en el manga de Vigilante se detalla bastante lo que pasó, cosa que le da un toque bastante único al personaje de Kurogiri. Pero lo mejor para mí fue el hecho de que Horikoshi decidió no evangelizarlo, ya que en el momento en donde pudo haber hecho que la mente de Shirakumo reaparezca en su cuerpo, Horikoshi decidió mantenerlo del lado de los villanos, haciendo que ayude a todos los villanos a reunirse durante la guerra final. Cosa que al menos yo nunca me esperé, pero como te habrás dado cuenta, los villanos en este punto ya no son tan malos. Es por esto que nos toca pasar a un nuevo nivel, y vamos al nivel donde están los villanos buenardos. Y quien nos abre las puertas a este nivel no es un solo villano, sino que son un grupo de villanos. El único que yo considero vale la pena mencionar en conjunto. Le hablamos claro de Shiha Seikai. Dejando de lado a la figura de Overhaul, el grupo de Shiha Seikai funciona muy bien como conjunto, ya que siendo sinceros, solamente me sé el nombre de uno de los miembros, el cual obviamente es Rappa.
ya que este tiene una participación un poco más destacada, teniendo una gran pelea contra Kirishima y participando incluso en el manga de Vigilantes, en donde compartió espacio con Mirko. Pero en sí, todo el grupo de Chiha Seikai no solamente destaca por brindar grandes batallas, sino que ayudaron a desarrollar a varios personajes, como es el caso del propio Kirishima, de Tamaki. En parte también ayudaron a que Millo se consolide como un épico héroe en este arco, y también ayudaron a potenciar al propio Overhaul, cuando este se combinó con los cuerpos de algunos de sus compañeros durante el clímax de su arco. Tal vez el único lado malo de este grupo es que individualmente casi nadie es memorable, pero como conjunto siguen siendo muy épicos. Pero hablando de villanos y arcos épicos, nos toca hablar ahora de Stain. El arco en donde Stain aparece por primera vez es uno de los mejores arcos para mí, y el papel que cumple Stain es sumamente fundamental para la historia del manga, ya que a pesar de que su presencia no dura demasiado, comparado con otros villanos al menos, Stain sirvió para darnos una confrontación interesante con Shigaraki, la cual dio como paso a que este pueda cuestionarse más su papel como un villano verdadero, además de ser la pieza fundamental que unió a la Liga de Villanos y nos hizo cuestionarnos el papel de los héroes en este mundo lleno de gente con poderes, sin olvidar el épico desarrollo que le metió a Ida, enseñándole cómo debe ser un verdadero héroe a pesar de que él era un villano. Es por esto que para mí, Stain es uno de los mejores villanos, pero el único fallo que le encuentro es que tras su aparición luego de haber sido liberado de la cárcel, no se hizo mucho con él. Creo que simplemente no tendría que haber vuelto a aparecer en el manga. Y pasando ahora con otros villanos, nos toca hablar del Dr. Garaki y los gnomos. Individualmente el Dr. Garaki no es un villano demasiado interesante, no nos dio ninguna pelea épica por sí solo, pero tampoco es como que su personaje funcionara en una pelea. Su papel en la historia iba mucho más allá, siendo una especie de consejero para All for One y un ayudante para Shigaraki, siendo además la mente detrás de los gnomos, los cuales, si bien no dejan de ser simples villanos sin mucho que analizar, lograron darnos momentos muy buenos, como la pelea en USJ, la batalla entre Endeavor y Hawks contra Hood, y hasta todo lo que pasó con Kurogiri siendo un gnomo creado a partir de Shirakumo, es algo que no se hubiera dado si no fuera por la participación del Dr. Garaki. Es por esto que considero que el Dr. Garaki es muy épico y memorable como villano. Y sí, mucho mejor que All for One. Y hablando de villanos mejores que All for One, nos toca hablar ahora de Twice. Este es sin duda uno de los mejores miembros de la Liga de Villanos, teniendo un pasado bastante interesante y un poder y personalidad que daban pie a momentos muy buenos. Pero así como nos dio buenas peleas, su impacto en la historia también fue muy épico, ya que no solamente fue el responsable de presentarle a la Liga de Villanos a Overhaul, desencadenando esto en la muerte de Magne y la pérdida del brazo de Mr. Compress, sino que su relación con Toga sirvió muchísimo para poder seguir avanzando en el desarrollo de Himiko. No por nada, cuando Twice está a punto de morir, a la única persona a la que va a buscar es a Toga, y es que ella era la única que podía ver el mundo igual que lo veía Twice, entendiendo que los héroes y los villanos comparten más cosas en común de lo que parece. E incluso tras su muerte, Twice siguió siendo importante para Toga, ya que él fue el único que pudo verla más allá de como una simple villana loca. Pero si hablamos de la Liga de Villanos, no podemos quedarnos sin hablar de Shigaraki. Tal vez alguno de ustedes se pregunte cómo es que Shigaraki llegó tan lejos en el ranking mientras que All for One estuvo en el último puesto, siendo que ambos no son tan diferentes. Y es que aquí toma importancia una pequeña diferencia que cambia la percepción que tenemos con cada personaje. Y es que mientras All for One comenzó a ser malo simplemente porque sí, la raíz de la maldad de Shigaraki está en el hecho de ser la más grande víctima de All for One. No solamente le lavaron el cerebro después de matar a su familia, sino que el quirk con el que hizo eso y la propia idea de su concepción sucedieron a raíz de All for One. Es muy extensa, pero a la vez muy interesante la historia de Shigaraki, por lo que te va a estar apareciendo ahora una tarjeta en donde verás un video que tengo narrando la historia completa de Shigaraki, para que así puedas quizás cambiar tu percepción con este personaje.
Y es de esta forma que debemos entrar en el que será el último nivel de este ranking, por lo que déjenme presentarles al Level God. Y aquel que nos abre las puertas a este nivel no podría ser otro más que Nine. Este villano viene de la segunda película de Boku no Hero, y a mí me gusta decir que es una especie de versión bastante mejorada de All for One, ya que al igual que este, Nine posee la habilidad de robar quirks. Y durante la película que aparece tiene la meta de robar un quirk en específico, pero al contrario que All for One, sus razones para robar el quirk que quiere y desatar el caos contra Midoriya y sus amigos, sí son razones de verdad. Él no anda buscando poderes por capricho, sino que el quirk que busca es necesario para él, pues el exceso de quirks lo perjudica físicamente y hasta podría morirse por tener tantos poderes, siendo el quirk que busca la clave para hacer que su cuerpo pueda resistir todos los otros quirks que posee. Pero además, la forma en la que Nine es derrotado es una de las cosas más hermosas que he visto en Boku no Hero, ya que son todos los miembros de la clase A los que se unen para atacar en conjunto a Nine y a sus aliados, trabajando en equipo tal y como la serie nos decía que tenía que ser el mundo en el futuro, sin depender solamente de una persona, sino teniendo varios pilares. Pero hablando de pilares, nos toca hablar ahora del pilar que sostiene el corazón de mucha gente, y hablo obviamente de Himiko Toga. Yo sé que hay mucha gente que ve a Toga simplemente como una waifu loca más, pero si analizamos su historia, podremos ver que tiene un desarrollo bastante bueno, siendo que creció en una familia donde nadie pudo entender que su gusto por la sangre era solamente parte de su poder. Al contrario, sus padres empezaron a llamarla demonio y no toleraban lo que era. Además, comparada con el resto de villanos en la serie, Toga es bastante diferente a la mayoría, pues a pesar de que los héroes habían matado a Twice, ella aún quería entenderlos. Decía muchas veces que estaba harta del mundo, que no la quería como era, pero continuamente buscaba a alguien que la entienda y que la valore como una persona más. Hasta que al final le encontró a esa persona y decidió morir para salvarla. Pero así como ella, el siguiente puesto en este ranking es otro miembro de la Liga de Villanos. Hablamos claro de Dabi. La historia de Dabi y de toda la familia Todoroki es bastante interesante. De hecho, yo diría que es la mejor historia que contó Horikoshi durante este manga. Y Dabi es una pieza clave para esta historia. De hecho, tengo un video hablando solamente de la historia de Dabi, por lo que el enlace te va a estar apareciendo en la parte superior de tu pantalla. Cuestión que la presencia de Dabi en la historia ayudó a desarrollar bastante a Endeavor y a Shoto, y entregó muy buenas peleas a lo largo del manga. El problema y la única razón por la que no lo pongo en un puesto más alto es por su final, ya que tras la guerra final, Dabi continuó con vida por un tiempo indefinido, en un estado pésimo de salud, sí, pero vivo al fin y al cabo. Me parece que el cierre perfecto para este personaje era morir durante la guerra, tal vez a manos de su padre, o tal vez a manos de Shoto, o tal vez junto con Endeavor, pero dejarlo con vida fue para mí la peor decisión de todas. Aunque este no es el único villano épico con un final, digamos, no muy bueno, ya que nos toca hablar ahora de Overhaul. Si eres seguidor de este canal sabrás que mi arco favorito de todo Boku no Hero es el arco de Overhaul, ya que en este arco tenemos varios momentos muy buenos y personajes que supieron brillar a pesar de ser esta su primera aparición, tal y como es el caso de Tamaki y de Emilio. Sin embargo, una de las razones principales por las que este arco es tan bueno es porque tiene un muy buen villano. La historia de Overhaul no es muy complicada, pero lo ayuda a sostenerse como una gran amenaza, viéndose bastante peligroso y desalmado cuando nos enteramos de que la raíz de sus planes está en torturar a una niña, a la cual al comienzo pensamos que incluso era su propia hija. Además, su objetivo como villano también es bastante simple, pero realista al mismo tiempo, ya que simplemente quería vender balas que creaba con la sangre de Eri para dominar así el mercado negro. Y el final que tuvo fue casi perfecto, pues tras la épica batalla que tuvo contra Midoriya y luego de haber quedado mutilado por culpa de la Liga de Villanos, Horikoshi hizo que Overhaul vuelva a aparecer en la historia. Y a pesar de que no hizo mucho en la parte final del manga, creo que todo hubiera quedado perfecto si es que lo mantenían con el final anterior, sin que vuelva a aparecer después de ser mutilado.
Pero si los últimos villanos que hemos visto en este ranking tuvieron un mal final, el que le sigue es uno que comenzó muy bien y terminó mejor. Hablamos ahora de Yente el Criminal y La Brava. Esta pareja de villanos llegó durante el arco del festival cultural, justo después del arco de Overhaul, en un contexto en donde la serie se tornó un poco más tranquila, dejando de lado esa seriedad y digamos aura medio seinen que tenía en el arco de Overhaul. Esto posiblemente afectó a la percepción de muchos con este villano, ya que según lo que pude ver durante todo el tiempo que estuve siguiendo el manga de Boku no Hero, Yente el Criminal es uno de los villanos más infravalorados de todo el manga. Él no es simplemente un villano de transición, es alguien que soñaba con ser un héroe, pero que no tenía la habilidad suficiente para hacerlo. Algo muy parecido a cierto personaje que aparece en el primer capítulo, por lo que la historia de Yente podría llegar a ser una especie de what if del Deku que no consiguió tener ningún poder especial. Además, La Brava y Yente hacen una dupla muy buena, siendo ambos muy entretenidos y teniendo pasados bastante más impactantes de lo que podría parecer a primera vista. Sin embargo, lo más hermoso es el final que tuvieron ambos, ya que después de tantos años soñando ser un héroe, a pesar de que ya lo era por haber salvado de la depresión a La Brava, Yente logró cumplir su sueño ayudando a Midoriya durante su pelea contra Shigaraki en la guerra final, siempre acompañado de su fiel pareja, La Brava, cerrando el círculo de forma perfecta. Pero así como hay villanos buenos y malos, Boku no Hero nos ha mostrado también a varios maestros muy buenos y otros muy malos. Y en este video te voy a estar mostrando los 10 peores maestros de UA. No olvides que si el video te gustó me puedes apoyar bastante con un like, compartiendo el video con tus amigos y además suscribiéndote al canal si aún no lo haces. Quiero también agradecer por el comentario que dio pie a la creación de este video. Ya saben que si quieren aparecer en algún video solamente tienen que dejarme su idea para un futuro video y si está piola la voy a estar haciendo en algún futuro. O también pueden hacerse miembros del canal. Conmigo será hasta la siguiente y como diría el Bruno, arrivederci.